Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión voy a continuar con la parte número 2 del sistema óseo. Empezamos. Este día vamos a tomar el tema de osteología. Bien, empezamos por las definiciones. La osteología es una rama de la anatomía descriptiva que trata del estudio científico del sistema óseo en general y de los huesos que lo conforman en particular. La osteogénesis es el conjunto de fenómenos histológicos, fisiológicos y anatómicos que conducen al desarrollo del sistema óseo. Entonces, en esta clase vamos a hablar de células y vamos a hablar de la estructura interna del hueso. Bien, pese a su aspecto sencillo, el esqueleto es una estructura viva, activa y compleja. De hecho, ahí lo están viendo. Este es el esqueleto de un chico que está modelando, le están tomando fotos, así imagínatelo, está posando. Se encuentra en proceso el esqueleto, es, es una estructura que se encuentra en proceso continuo de remodelación dinámica y esto quiere decir que va a haber formación de tejido óseo nuevo y elimina al antiguo. Para eso vamos a necesitar células que formen y células que eliminen. Los huesos están constituidos por diversos tejidos que funcionan de manera concertada. El tejido óseo, el cartilaginoso, tejido conectivo denso, epitelial, y otros que generan la sangre, como la médula ósea, tejido adiposo y nervioso. Todo eso va a contenerlo nuestro sistema esquelético. Por ello, se puede considerar que cada hueso es un órgano. El conjunto estructural integrado por los huesos y cartílagos se le va a denominar sistema esquelético. El estudio de la estructura ósea, así como el tratamiento de las enfermedades de los huesos, se llama osteología. ¿Cuáles son las funciones de los huesos? Pues son muy variadas. Empezamos. Número 1, su función de sostén. Los huesos dan el soporte de los tejidos blancos y el punto de fijación para muchos músculos esqueléticos. Nuestro mejor ejemplo pues son los huesos del cráneo que van a proteger todo el encéfalo, la jaula torácica que va a guardar y proteger a nuestros pulmones, corazón, mediastino, timo, todo lo que se encuentra contenido dentro de la jaula. El canal vertebral que forman las vértebras al apilarse articuladamente van a proteger a nuestra médula espinal, etc. Sostén principalmente dado por la columna vertebral, que es el eje de nuestro cuerpo. Y la protección, número 2, lo que mencioné, que es corazón, huesos, pulmones, huesos del cráneo protegiendo al cerebro. Número 3, movimientos. Los huesos van a servir como palancas para los huesos que tienen fijos a ellos y se va a producir un movimiento. El movimiento nos va a dar derecho a la locomoción, que es poder desplazarnos, movernos, correr, caminar, agacharnos, sentarnos. Número 4, homeostasis de minerales. El tejido óseo va a almacenar varios minerales que pueden distribuirse a otras partes del cuerpo cuando hay demanda. Los principales minerales que guarda y almacena son el calcio y el fósforo. Número 5, producción de células sanguíneas. Por el simple hecho de que en el centro de cada hueso se encuentra el tejido esponjoso y ahí se va a alojar la médula ósea roja. Y ella contiene células madre que tienen la capacidad de producir 7 células de la sangre, que son los glóbulos rojos, llamados eritrocitos. Esa es la célula número 1. Su función es transportar oxígeno y nutrientes. Mejor oxígeno, puro oxígeno. La célula número 2 va a ser un megacariocito que se va a fragmentar y nos va a formar las plaquetas, cuya función es la coagulación de la sangre.
Faltan 5 células. Esas 5 células son los glóbulos blancos. Eosinófilo, basófilo, monocito, linfocito y neutrófilo. Y entonces son 7 células que se van a formar adentro de la médula del hueso. Número 6, almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea roja es reemplazada paulativamente en los adultos por médula ósea amarilla que va a contener adipocitos. Y ese es un proceso de convertirte en adulto y en la vejez. La estructura de los huesos. Un hueso va a tener sus partes principales. Número 1, tenemos la diáfisis, que es la parte cilíndrica de los huesos largos y es en forma de tubo. Es el cuerpo de nuestro hueso. Las epífisis son los extremos y vamos a tener dos, epífisis proximal y epífisis distal. La metáfisis es, aquí queda ya como línea epifisiaria. La metáfisis aquí existió, si ustedes se fijan, yo pongo esta raya amarilla, la voy a retirar y ten cuidado en observar que ahí hay como una cicatriz que aquí le ponemos el nombre de línea epifisiaria. Ahí existió la metáfisis cuando eras niño. Y son las regiones, aquí abajo tenemos otra, hay una en cada, entre epífisis y diáfisis, tenemos dos. Y cuando tú eres niño, ese es el cartílago de crecimiento. De allí se estira tu hueso para que tú adquieras centímetros de estatura. Una vez que llega la pubertad y entran las hormonas sexuales en acción, te das un último estirón, creces y se cierran y se convierten en una cicatriz llamada línea epifisiaria y ya no creces más. El cartílago articular, aquí lo tenemos asignado como de color azulito y todos los huesos que se articulan con otro deben de tener este cartilaguito en azul, lo mismo acá, y su contraparte, también el hueso que se va a articular con él, que se va a unir a él, también debe de tener su respectivo cartílago. Es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de las epífisis, donde un hueso se articula con otro. Este cartílago reduce la fricción y absorbe impactos que sufren las articulaciones de movimientos libres. Imagínate cuando brincas, cuando corres, el impacto es sobre esos cartílagos y eso amortigua y evita que choque el periósteo de cada uno de los huesos. ¿Qué es el periósteo? Pues es esta capita que tiene mucha sensibilidad al dolor porque está muy bien inervada y tiene vasos sanguíneos y todo, y duele. Esa es la parte del hueso que te va a doler más cuando te golpeas. Entonces el cartílago previene de impactos. El periósteo, que es lo que sigue, es una membrana fibrosa que va a rodear toda la superficie exterior del hueso y le da el grosor al hueso, protege al hueso, participa en la reparación de fracturas, la nutrición ósea también y sirve como punto de inserción para tendones y ligamentos. Entonces el periósteo es protector y forma parte de la parte dura del hueso. La cavidad medular es lo que está en el mero centro. Allí se va a encontrar lo que es la médula ósea. Aquí es en el ejemplo del hueso, quitaron la médula amarilla y la médula roja. Acuérdate que hay dos médulas. La cavidad medular es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla grasa. Y si te fijas, la médula ósea roja se encuentra en el tejido esponjoso que está en las epífisis casi siempre, aunque también hay aquí, abunda más la amarilla aquí abajo y aquí la roja. Y la médula ósea roja es la que fabrica las células sanguíneas.
El endostio es una membrana que contiene células formadoras de hueso y va a forrar por dentro a la cavidad medular. Entonces, periostio es por fuera y endostio es por dentro. Y ambas son membranas protectoras. Bien. Además, debes de saber que el hueso va a tener hueso compacto que va a estar en la corteza, en la periferia, y va a tener hueso esponjoso. Y vas a ver cómo se forma cada uno de ellos más adelante. Vamos a hablar de la histología del tejido óseo. La histología es una disciplina que nos va a hablar sobre el tipo de células que forman a estas estructuras. Entonces, nuestro tejido óseo es un tejido conectivo especializado formado básicamente por células óseas y sustancia fundamental ósea, que también se llama matriz ósea o hueso. Las células óseas, las estamos viendo ahí, tienen forma aplanada, ovoides como huevito aplanado, no tienen membrana celular, por lo que su protoplasma emite prolongaciones que se llaman pseudópodos para unirse con otras células óseas. ¿Cuáles son los 4 tipos de células que hay en el tejido óseo? Bueno, primero están las células osteógenas, que aquí le llaman célula osteoprogenitora. La palabra osteógena es de terminología médica. La palabra osteo se refiere a hueso y geno viene de génesis, que quiere decir formación de. Entonces es una célula formadora de hueso. Es una célula madre formadora de hueso. ¿A quién va a formar? Pues va a formar a estas 3 que están aquí. Esta es la mamá, la osteógena. Entonces, el osteoblasto es el primero que nace y él va a formar la matriz ósea. Va a formar colágena, fibras reticulares. Después estos osteoblastos, algunos de ellos van a madurar y se van a convertir en osteocitos. Y esos osteocitos van a formar la parte dura del hueso. Y después va a haber una subdivisión que se van a llamar osteoclastos. Y los osteoclastos se encargan de la resorción ósea. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que tú sales a correr, a trotar o caminas, las articulaciones, por ponerte un ejemplo, de tu cadera y de tu rodilla, son las que más impacto reciben. Y entonces, lo más seguro es que algunos osteocitos o alguna parte de tejido se haya maltratado, se hayan muerto algunas de las células, y entonces ahí es donde entra en acción el osteoclasto. El osteoclasto llega y haz de cuenta que es como en el juego del Pac-Man, la bolita esa que come fantasmas, pues el osteoclasto llega así a comerse los fantasmas de los osteocitos que se murieron y van a remover, van a dar de cuenta que limpia, deja el huequito completamente limpio y entonces después llega el osteoblasto a tirar una gelatina que se llama matriz ósea, a tirar, dije qué fea expresión, llega a formar una especie de tejido en forma de red que está hecho con una especie de gelatina que se llama matriz ósea, hecha de colágeno, etc. Y luego llega el osteocito y él hace cuenta que vacía como el cemento, que es la parte dura del hueso, lo vacía encima de la matriz ósea, que es la gelatina, y entonces se va a formar un hueso muy duro, pero que está combinado con tejido conectivo de matriz ósea y eso le quita lo quebradizo. Entonces el hueso tiene la característica de ser duro,
gracias al osteocito, pero no se quiebra con cualquier cosa como el vidrio, gracias a los osteoblastos que forman la matriz ósea. Y cuando alguno de estos se lastiman o se lesionan, el osteoclasto llega, los limpia, los saca y se vuelve a formar tejido nuevo. Y mientras tanto, unos osteoblastos y osteocitos que se mueren, pues la célula osteoprogenitora o la célula madre constantemente está reponiendo todo lo que se muere y el osteoclasto está limpiando todo lo que hay que retirar. Y la célula osteoprogenitora está fabricando nuevas celulitas como célula madre. Muy bien, vamos a limpiar. Muy bien, entonces vamos a cambiar de diapo. Bueno, las células del tejido óseo, aquí todo lo que te platiqué, aquí ya viene, lo vamos a leer simplemente. Células osteógenas, empezamos arriba. O también llamadas células osteoprogenitoras, son células madres no especializadas. Tienen capacidad de división. Sus células hijas se llaman osteoblastos y se localizan en la porción interna del periósteo y del endostio. Luego vienen los osteoblastos, que son estos, los que formó la célula madre. Los osteoblastos son las células óseas jóvenes. Su función es formar la sustancia ósea fundamental. ¿Qué es lo que les expliqué? Es como una especie de red de fibras elásticas y colágenas y está preparando el terreno para que lleguen ¿quiénes? Los osteocitos. Los osteocitos son los osteoblastos que han quedado encerrados en la sustancia ósea fundamental producida por ellos mismos. ¿Y qué hacen allá adentro? Mantienen el tejido óseo porque ellos producen la parte dura del hueso. Y los osteoclastos son células óseas gigantes muy grandes que poseen varios núcleos. Su función es absorber y destruir parte de la sustancia fundamental ósea para facilitar el crecimiento del hueso. Vamos a limpiar para dejar limpio completo. Bien. A diferencia de otros tejidos conectivos, la matriz ósea contiene abundantes sales minerales inorgánicas, principalmente hidroxiapatita, que es el fosfato de calcio, y algo de carbonato de calcio, además de pequeñas cantidades de hidróxido de magnesio, cloruro y fosfato. Cuando estas sales son depositadas en la estructura que forman las fibras de colágeno de la matriz ósea, esta hidroxiapatita, estas sales, se cristalizan. ¿Vieron qué es lo que pasó? Entonces, primero, la matriz ósea que forman los osteoblastos va a tener sales minerales inorgánicas, principalmente la hidroxiapatita y otras. Entonces, estas sales que producen los osteocitos van a caer en la matriz ósea que fabricaron los osteoblastos y en el momento en que tienen contacto con la matriz ósea, estas sales se van a cristalizar y va a suceder que el tejido se endurece. Los osteoblastos inician este proceso de calcificación y de mineralización. Otra cosa que les quiero decir es que la hidroxiapatita está considerada como la sustancia más dura que existe. Creo que después del diamante. Y de eso están formados nuestros huesos. La dureza de un hueso depende de las sales minerales inorgánicas cristalizadas que contiene. Y la flexibilidad depende de las fibras de colágeno que contiene. Entonces, esto puede ser una pregunta de examen.
La dureza es por las sales minerales cristalizadas y la flexibilidad por las fibras de colágeno que contiene. Dice, al igual que las varillas metálicas empleadas para reforzar el concreto, las fibras de colágeno y otras sustancias orgánicas le dan resistencia a la tensión, que es la oposición al estiramiento y a la ruptura. Es por eso que nuestros huesos aguantan golpes. Imagínate que te fracturaras los huesos como si fueran cristal con cualquier golpecito, con cualquier movimiento. Entonces los huesos son muy resistentes. Los huesos no son completamente sólidos, ya que tienen muchos espacios diminutos entre los componentes duros. Algunos de estos espacios son conductos para vasos sanguíneos que aportan nutrientes a las células y otras son áreas de almacenamiento para la médula ósea roja. O sea, no son completamente sólidos, tienen orificios. Y recuerda, el tejido óseo es un tejido vivo. Te estoy hablando de células vivas, osteocitos, osteoblastos, osteoclastos y células osteoprogenitoras. Y te estoy hablando de que existen células madre productoras de sangre. Y también te estoy hablando de que tiene vasos sanguíneos. O sea, quiere decir que es un tejido que tiene vida. Bien. En esta diapositiva, que está un poquito saturada, también las hago saturadas porque si no, se hace un churro como de 100 diapositivas. Mejor así. Entonces, los tipos de tejido óseo, de acuerdo con el tamaño y la distribución de los espacios, las regiones del hueso se clasifican en compactas y esponjosas. Y entonces, aquí voy a subrayar en amarillo el tejido óseo compacto, y de este lado va a estar el tejido óseo esponjoso. Vamos a ver primero el tejido óseo compacto. Y estos son los puntos más importantes. Hay en el tejido óseo compacto, tiene muy escasos espacios entre sus componentes duros, o sea, casi no hay agujeritos. Forma la capa externa de todos los huesos y gran parte de la diáfisis de los huesos largos. El tejido óseo compacto nos brinda protección y sostén, también resistencia para soportar el peso y los movimientos. Los osteocitos se forman en círculos concéntricos para formar las unidades llamadas osteonas o sistemas de Havers. De hecho, estas osteonas o sistemas de Havers son una especie como de tubos durísimos que van compactados a lo largo del hueso. Ahorita vamos a ver cómo son las osteonas. El hueso compacto se encuentra sobre el hueso esponjoso, lo cual quiere decir que el hueso esponjoso queda en el centro y el hueso compacto en la periferia, formando la corteza del hueso. Es lo que le da la dureza al hueso. Ahora nos vamos a pasar al tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso no contiene osteonas. Este sí contiene osteonas, el compacto. Luego, consta de laminillas dispuestas en forma de red. Forman una red irregular y va a formar unas columnas delgadas de hueso que se van a llamar trabéculas. Sus espacios, porque tiene mucho espacio, por eso es esponjoso, están llenos de médula ósea roja. Dentro de las trabéculas o espacios hay osteocitos que reciben los nutrimentos de la sangre. Forman la mayor parte de la estructura de los huesos planos, cortos, irregulares, y de las epífisis de los huesos planos, cortos, irregulares, y la epífisis de los huesos largos. Muy bien, bueno. Vamos a ver el tejido óseo compacto. En la imagen que está aquí a un lado, con lo primerito que te quiero recibir, son los sistemas de Havers. Las capas concéntricas alrededor de un agujerito se llaman osteonas.
El agujerito se llama canal de Havers y en ese agujerito que se forma un túnel, allá adentro van los vasos sanguíneos. Recuerda tú que en Ciencias de la Salud, en los libros, el color azul es para la vena, el color rojo es para las arterias, el amarillo es para los nervios y el verde es para el vaso linfático. Entonces, esa es una osteona y esa osteona que está aquí, que la estás viendo, la estoy pintando de amarillo, es como si fuera un tubo. Y aquí tenemos otra osteona y aquí tenemos otra osteona, nada más que aquí se mira que está cortada, precisamente para que tú veas que tiene su canal en mero en medio con su arteria y su vena y su nervio, y luego todavía tiene bracitos a los lados y eso se llaman canales, que ahorita vamos a ver su nombre. Tiene un nombre en alemán muy interesante. Y entonces aquí estás viendo el periósteo, que es esta capa color gris que está alrededor, es la membrana que protege al hueso, e inmediatamente después ya siguen estos tubos que se llaman sistema de Havers o también reciben el nombre de osteonas. Y este es el hueso duro. Y si tú te fijas en esta imagen, que te la voy a pintar ahorita de, ¿qué será? De morado, te voy a pintar una sección, esta, que está aquí, voy a quitarla para que la observes. Ese es el tejido esponjoso. Fíjate nada más cómo se mira el tejido esponjoso de aquí para acá. Este es tejido esponjoso. Y cómo se mira el tejido duro de hueso compacto por medio de las osteonas. Esos huecos que tú miras ahí, estos huecos, todas estas partes duras del hueso, esas son las trabéculas. Muy bien. El hueso compacto está dispuesto en unidades llamadas osteonas o sistemas de Havers. La osteona es una unidad estructural y repetitiva que constituye la capa exterior de la masa sólida, o sea, el hueso compacto de los huesos ya maduros. Las osteonas mejor configuradas son las que se encuentran en las diáfisis de los huesos largos, donde forman cilindros que recorren toda la longitud de la misma, de arriba a abajo. Aquí estamos viendo una osteona, como se mira al microscopio, y la flecha que está ahí está indicando ese como ojo, lo vamos a poner de amarillito. Todo esto vendría siendo una osteona. Y estamos viendo en medio que tiene su canal con su arteria y su vena. Y todos estos son círculos concéntricos, o sea, capas y capas y capas de tejido duro. Aquí estamos viendo otra osteona con sus respectivas partes. Aquí otra, aquí está otra, y aquí está otra. Y así, estamos llenos de osteonas, lo que le da el hueso, el tejido óseo compacto, el cual es durísimo. Cada osteona consta de 4 a 20 laminillas concéntricas dispuestas alrededor de un grupo de vasos sanguíneos que están albergados en el interior de un canal en el centro llamado conducto de Havers, con su eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del hueso. En el interior de este conducto existen también terminaciones nerviosas. Los conductos de Havers se comunican entre sí con el periósteo y también se comunican hacia adentro con la cavidad medular. Entonces, están comunicados. Ahora, aparece aquí un nombre, conductos de Volkmann. Los conductos de Volkmann vendrían siendo, te lo voy a pintar de negro, este que está aquí, este que está aquí, aunque aquí ya está cortado, pues sería este y sería este. ¿Qué es lo que hacen los conductos de Volkmann? Pues son conductos perforantes que van a conectarse con el canal central donde está la arteria y la vena de cada osteona
para ponerse en contacto. Entonces, este conducto, esta osteona que tiene aquí su arteria y su vena, también se va a comunicar con este y luego este con este y luego también se conecta con aquella. Y entonces se hace una especie de red de intercomunicación entre las osteonas gracias a estos que se llaman conductos de Volkmann. Los vasos sanguíneos y linfáticos, así como los nervios provenientes del periósteo, penetran en el hueso compacto por los conductos perforantes llamados conductos de Volkmann. Los nervios y los vasos sanguíneos de estos conductos se conectan con los de la cavidad medular, con el periósteo, con los conductos centrales, que se llaman conductos de Havers, que tienen un trayecto longitudinal en los huesos y se hallan rodeados por laminillas concéntricas de Havers. Entonces, son tres estructuras importantes. La osteona, que son capas concéntricas de 4 a 20 de hueso compacto. En el centro tienen un canal que lleva arteria, vena y nervio. Y luego esas arterias, venas y nervios emiten sus ramitas para comunicarse con las osteonas vecinas por medio de unos canales perforantes o conductos perforantes llamados conductos de Volkmann. Y de esa manera, los conductos perforantes hacen que se comunique entre osteonas hacia el periósteo y hacia la cavidad de las trabéculas. Entonces se hace una intrincada red de comunicación adentro del hueso. Entonces la osteona, aparte, va a tener otras estructuras llamadas lagunas. Entonces, entre las laminillas concéntricas de Havers, las laminillas son esas rayitas color rojas concéntricas y las bolitas negras van a ser las lagunas. ¿Ya las localizaron? Bien, voy a subrayar aquí. Dice laminillas óseas, sigue la raya, sigue la flecha para que veas cuáles son. Y las lagunas, aquí te las estoy marcando de amarillo, sigue la flecha, son esas bolitas cafés. Entre las laminillas concéntricas de Havers hay pequeños espacios llamados lagunas que contienen osteocitos. Desde las lagunas irradian en todas direcciones diminutos canalículos llenos de líquido extracelular. Estos canalículos van a comunicar las lagunas entre sí y con los conductos centrales de Havers. Este intrincado sistema de ramificación permite contar con muchas rutas para que el oxígeno y los nutrientes de la sangre se difundan a través del líquido extracelular hacia los osteocitos y para que los desechos sean expulsados por los vasos sanguíneos. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta de que aquí están las laminillas que van a hacer la intercomunicación entre las laminillas concéntricas de Havers y las lagunas óseas. Entonces, ya se dieron cuenta el intrincado sistema de comunicación que existe adentro de un hueso entre las osteonas. Bien, todo lo que vimos anteriormente era el tejido óseo compacto. Ahora vamos a revisar el tejido óseo esponjoso y ese es un poco más sencillo. Miren la imagen, aquí no hay osteonas, aquí no hay capas compactas, ni hay conductos de Volkmann ni nada. Estamos viendo una estructura que parece una especie de red. Yo siempre digo que esto parece un coral, de los corales que hay en el fondo del mar. A diferencia del hueso compacto, el tejido óseo esponjoso no contiene osteonas verdaderas. ¿Qué va a tener? Va a tener laminillas dispuestas en una red irregular de columnas delgadas de hueso que se van a llamar trabéculas. Los espacios microscópicos que existen entre las pertenecientes a algunos huesos están llenos de médula ósea roja, que es la encargada de producir las células sanguíneas. Entonces,
todos los huesos que hay entre las trabéculas, todos los huequitos, perdón, que hay entre las trabéculas, está lleno de médula ósea roja que va a producir la sangre. Dentro de cada trabécula, o sea, de esta sección de hueso, hay osteocitos situados en lagunas a partir de las cuales se irradian a los canalículos. Los osteocitos trabeculares reciben directamente nutrimientos de la sangre que circula por las cavidades medulares. Bien, recuerden que las cavidades medulares del hueso compacto, por medio de los conductos perforantes, van a mandar sangre al tejido esponjoso. Así es como se va a nutrir. El tejido óseo esponjoso constituye la mayoría de los huesos, tanto cortos como los planos y los de forma irregular. Casi todas las epífisis de los huesos largos y una franja angosta alrededor de la cavidad medular de la diáfisis de los huesos largos. A primera vista, la estructura de las ostionas del tejido compacto parece ser muy organizada, mientras que las trabéculas de este tejido esponjoso dan la apariencia de que están desorganizadas. Sin embargo, las trabéculas del tejido esponjoso se orientan de manera precisa a lo largo de las líneas de esfuerzo del hueso. Esta es una característica que permite a los huesos resistir esfuerzos y transferir fuerzas sin romperse. Entonces, esa es una de las finalidades del tejido óseo esponjoso. Aunque nosotros lo vemos un tanto cuanto desorganizado, a diferencia de las ostionas que están bien compactitas unas con otras, este tejido esponjoso nos va a permitir que nuestros huesos resistan esfuerzos y que no se rompan. El tejido esponjoso se localiza principalmente en los sitios donde los huesos no están sometidos a un esfuerzo muy intenso o donde el esfuerzo se aplica desde muchos puntos situados en distintas direcciones, lo cual hace que el hueso no reciba fuerza en un solo punto. Aquí traigo una imagen en donde se mira muy claramente la diferencia entre los dos tipos de hueso. El hueso compacto lo vemos en la periferia, como marfil, muy duro, sin absolutamente, casi no se le ve ningún agujero. Y en cambio en el centro se mira el tejido esponjoso. Aquí lo voy a marcar en rojo. Este es el ejemplo del tejido óseo con osteonas, que es el compacto, y este vendría siendo el esponjoso. Observen. El tejido óseo esponjoso difiere del compacto en dos aspectos. El esponjoso es ligero, lo cual reduce el peso global de los huesos, que pueden moverse más fácilmente. Ignoren esta palabra, por favor. Era una coma. Las trabéculas sirven de receptáculo y protección a la médula ósea roja. Entonces, bueno, quitan un poco de peso al hueso y aparte aloja a nuestra médula ósea. Esas son parte de las diferencias. Aquí estamos viendo en esta imagen, se hizo un corte en forma de gajo, un uso, y estamos viendo el tejido, lo que es la franja blanca, ese es el tejido compacto, y lo que está en el centro es el tejido esponjoso. Y estamos también viendo que en el tejido esponjoso se aloja tanto la médula ósea roja, que es la productora de sangre, y la médula ósea amarilla, que es grasa, que le da soporte y protección a la médula. Vasos sanguíneos y nervios de los huesos. Bueno, los huesos reciben muchísima sangre. Los vasos sanguíneos, especialmente abundantes en las porciones óseas que contienen médula ósea roja, entran a la estructura ósea por medio del periósteo. Entonces, por medio del periósteo van a entrar vasos sanguíneos para la médula ósea roja. Esas se van a llamar arterias periósticas.
junto con los nervios, penetran la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y distribuyen la sangre en el periósteo y la parte externa del hueso compacto. Luego vamos a tener otra arteria que se llama arteria nutricia. Esta arteria nutricia, cerca del centro de la diáfisis, hay un agujero y por ahí entra la arteria nutricia. Y este agujero sigue un trayecto oblicuo a través de todo el hueso compacto y luego sale por el orificio que se llama agujero nutricio. La arteria nutricia, entonces, sigue todo el trayecto de la diáfisis del cuerpo, de lo que es el cuerpo de un hueso largo. Ya llevamos dos, entonces, arterias periósticas y arterias nutricias. Una vez que la arteria nutricia entró por el agujero nutricio, la arteria nutricia se divide en dos ramas, una rama proximal y una rama distal. Estas ramas le van a dar sangre tanto a la parte interna del tejido óseo compacto, de la diáfisis, a la médula ósea roja, a las líneas epifisiarias y al tejido esponjoso. Entre las dos se van a dividir el trabajo. Algunos huesos, como la tibia, poseen una sola arteria nutricia, mientras que otros, como el fémur, como es un hueso muy grandotote, tiene varias. Necesita más nutrición, más sangre, más aportación sanguínea y ahí va la nutrición. Por eso se llama arteria nutricia. Los extremos de los huesos largos reciben sangre de las arterias metafisiarias y de las arterias epifisarias. Las metafisiarias entran por la metáfisis de los huesos largos y junto con la arteria nutricia distribuyen sangre en la médula ósea roja y en el tejido óseo de las metáfisis. Mientras que las arterias epifisiarias entran por las epífisis e irrigan la médula ósea roja, además de todo el tejido óseo de la epífisis. Entonces, hay que ir haciendo la anotación del nombre de las arterias que le van a dar aporte sanguíneo a las células del tejido óseo para que puedan formar hueso y mantener hueso. Las venas extraen la sangre de los huesos, mientras que las arterias llevan la sangre. Entonces, las arterias llevan sangre, las venas tienen que drenar al hueso de esa sangre y se llaman prácticamente igual. Venas nutricias, venas epifisiarias, metafisiarias y venas periósticas. Mientras que la arteria nutricia lleva la sangre a las zonas ya antes mencionadas, pues la vena nutricia saca esa sangre, la regresa al corazón. Y lo mismo hacen las demás. Los vasos sanguíneos y óseos siempre van acompañados por fibras nerviosas. Es el famoso paquete vasculonervioso. El periósteo va a tener abundantes nervios sensoriales, algunos de ellos captan sensaciones de dolor y son muy sensibles a los desgarros y a las fuerzas de tensión, a lo cual se debe el intenso dolor que ocasionan las fracturas y los tumores que invaden el hueso. Entonces nuestro hueso está tan vivo que duele muchísimo. Bueno, ahora vamos a ver el crecimiento óseo longitudinal. ¿Cómo va a crecer tu hueso? Para poder entender cómo se lleva a cabo el crecimiento longitudinal de los huesos, debemos hablar de la placa epifisiaria. ¿Qué es la placa epifisiaria? Es una capa de cartílago y hialino que se encuentra en la metáfisis de los huesos. En esa zona que yo te dije que se forma el cartílago de crecimiento. Allí se va a formar la placa epifisiaria. ¿Dónde se encuentra la metáfisis? Entre la epífisis y la diáfisis. Es donde yo te dije, de aquí vas a crecer en longitud. Entonces, lo primero que aparece cuando tú estás recién nacido y vas a empezar a crecer hasta tu pubertad,
La placa epifisiaria es una capa de cartílago que se encuentra en la metáfisis de los huesos en crecimiento y va a constar de 4 zonas. La zona de cartílago en reposo, la zona de cartílago en proliferación, que es el que va a crecer, la zona de cartílago en maduración y la zona de calcificación de cartílago. Vamos a verlas, cada una. En este cuadro que yo te hice, vamos a ir viendo cada zona y vamos a ir bajando a ver la imagen. Primeramente, pásate a la imagen. Vamos a analizarla. Observa mi cursor amarillo, observa aquí lo que estoy marcando. Vamos a ver esa imagen primeramente. Y entonces, si tú te fijas, esta parte que está aquí, que voy a pintar de amarillo, esa es la epífisis. ¿Ya la localizaste? Entonces déjame borrarla. Esa es la epífisis. Ahí la ves con tejido esponjoso. Acá abajo te voy a marcar la diáfisis. Checa la diáfisis. Entonces la diáfisis es todo esto. La epífisis es todo esto. Y entonces, en medio de la epífisis y la diáfisis, se encuentra colocada la placa epifisiaria, que está representada aquí por estos 4 colores. Empezando de abajo, pegado a la diáfisis, se ve blanco, luego azul, morado y rosita. ¿De acuerdo? Entonces, la placa epifisiaria es la placa de crecimiento. Entonces, localiza los nombrecitos. El primerito, en rosa, cartílago inactivo. Ubícate en la color rosa. Y vámonos acá arriba a la cajita. Zona de cartílago en reposo o inactivo. ¿Qué va a pasar ahí? Fíjate que es la capa que está pegada, la primera que está pegada a la epífisis. Es la capa más cercana a la epífisis y está formada por condrocitos pequeños y dispersos. Sus células no participan en el crecimiento óseo puesto que están en reposo, pero tienen una función. Su función es fijar la placa epifisiaria al tejido de la epífisis. Su función es agarrarse con todas sus fuerzas a la epífisis para que la placa no se mueva, porque las capas que están abajo son las que van a trabajar para hacerte crecer. A continuación, sigue, la voy a pintar de azulito, la zona de cartílago proliferativo, que está en morado, y nos vamos a pasar aquí, arriba. Zona de proliferación de cartílago. En esta zona hay condrocitos. Condrocito es una célula que produce cartílago, un poco más grandes, que están dispuestos como pilas de moneda. O sea, primero se va a formar cartílago y luego ese cartílago se va a osificar, se va a endurecer y va a formar hueso. Estos condrocitos se dividen para reemplazar a los que mueren. Y entonces esta es la zona de proliferación. Proliferación es crecer. Empiezan a formarse muchos. Después nos vamos a pasar a la siguiente zona en el dibujo que dice zona de cartílago hipertrófico, que en figurita está de color azul claro. Y yo me voy a pasar para acá en las cajitas. Zona de cartílago en maduración o cartílago hipertrófico. En esta capa los condrocitos son incluso mayores y permanecen dispuestos en columnas. El alargamiento de la diáfisis es el resultado de la división celular en la zona de cartílago de proliferación, que es esta que está acá, y de la maduración de las células, que es esta zona que está acá. Entonces, en la zona de cartílago, allí van a formarse, en la zona de proliferación de cartílago, allí se van a formar, mientras que en la zona de maduración, allí van a crecer. Hipertrofia quiere decir crezco mucho. Y entonces, entre estas dos capas, la de proliferación y la de maduración, es que tú vas a crecer. Vas a empezar a crecer. Y finalmente, ahora voy a pintar en moradito la última zona que se llama zona de cartílago calcificado,
que vendría siendo la blanca de hasta abajo, y me vengo para acá. Esta es la última zona de la placa epifisiaria y tiene apenas el grosor de unas cuantas células y consiste principalmente en condrocitos muertos. El cartílago calcificado se disuelve por acción de los osteoclastos. Los osteoblastos llegan y depositan matriz ósea que va a sustituir a ese cartílago calcificado. Luego ya llegan los osteocitos, vacían la parte dura y esa es la forma en que vamos a empezar a crecer. Esto hace que el borde diafisiario de la placa epifisiaria se une firmemente al hueso de la diáfisis. Entonces, esta capa que está aquí y esta que está aquí, una va a unir a la epífisis y otra a la diáfisis, mientras que las dos capas que nos van a hacer crecer van a ser estas dos, proliferación y maduración. Gracias a esas dos placas de la zona epifisiaria, perdón, a esas dos zonas, es que vamos a crecer. Entonces, por hacerte una síntesis, por si no te quedó muy claro, lo voy a decir rápidamente. La primera zona de cartílago en reposo, su función es agarrarse a la epífisis, que es la cabecita del hueso. La función de la zona de calcificación es agarrarse a la diáfisis, que es la parte de abajo del hueso. Lo que queda en medio son estas dos. Y entre estas dos van a hacer toda la acción para que tu hueso se estire o tú crezcas en estatura. La primera, que es esta es la zona donde se van a crecer muchos cartilaguitos. Y en la que sigue, en la zona de cartílago en maduración, las celulitas se van a hacer gigantes, van a hipertrofiarse. Y entonces es como va a aumentar el hueso en estatura. Cuando llega la pubertad y entran en acción las hormonas sexuales, este cartílago, esta placa epifisiaria, se cierra y dejas de crecer. En la mujer, el máximo crecimiento se detiene en la primera menstruación. Ese proceso se llama menarca. Mientras que en los hombres, como no tienen menstruación, ellos siguen creciendo hasta los 21 años de edad. La placa epifisiaria, la actividad constituye la única manera en que se puede aumentar la longitud de las diáfisis. Al crecer el hueso, los condrocitos proliferan en el lado epifisiario de la placa. Los nuevos condrocitos cubren a los antiguos que luego se destruyen por el proceso de calcificación. Por lo tanto, hay sustitución de cartílago por el hueso en el lado de la diáfisis. Bien. Bueno, una vez que ya creciste, viene lo siguiente. Seguimos hablando de la placa epifisiaria. Y pon mucha atención porque estamos hablando ahora de la línea epifisiaria. Fíjate que aquí dice placa y aquí ya dice línea en el hueso. Ahorita te voy a explicar por qué. Las placas epifisiarias se cierran entre los 18 y 25 años de edad, es decir, dejan de dividirse las células del cartílago epifisiario al que sustituye el hueso. La placa epifisiaria se desvanece, mas sin embargo persiste una característica, queda como una cicatriz, y esa se llama línea epifisiaria. Esa línea epifisiaria se puede ver cuando te toman una radiografía, ahora ya que pasas de los 18 o 20 y ya dejaste de crecer, se mira como una rayita en ambas. Aquí está la otra abajo, el hueso tiene dos epífisis, entonces esta es la línea epifisiaria distal y esta es la línea epifisiaria proximal. Y entonces ahí estamos viendo ambas líneas. La aparición de la línea epifisiaria indica que se ha interrumpido el crecimiento longitudinal del hueso. Y como dato interesante, la clavícula es el último hueso en que ocurre este fenómeno. Si una fractura afecta la línea epifisiaria, o sea, la placa epifisiaria, cuando la persona alcance la estatura adulta, el hueso fracturado puede quedar más corto de lo normal. Esto se debe a que el daño al cartílago
que más bien es daño vascular, acelera el cierre de la placa epifisiaria e inhibe el crecimiento longitudinal del hueso. Así que hay que estar muy pendientes de los niños, porque si llegan, se lastiman un hueso, que haya una fractura que atraviese la placa epifisiaria, que está haciendo que crezca el hueso, se puede cerrar antes de tiempo y entonces le va a quedar una piernita, un bracito más largo que otro. Bueno, vamos a hablar 2, 3 diapos nada más, ya de lo último, que es la homeostasis y huesos, y para esto vamos a hablar de la remodelación ósea. Entonces, como yo te dije que los huesos se lastiman, se mueren algunas celulitas cuando haces mucho ejercicio, crossfit, avientas patadas, juegas fútbol. Entonces nuestros huesos, aunque no hagas todo ese ejercicio, también están en continua renovación y remodelación. Entonces, la renovación de los huesos persiste incluso después de que se alcanza el tamaño y la forma correspondientes en el adulto. Aunque tú ya hayas crecido, tus huesos se siguen remodelando. Entonces, la remodelación ósea, ¿qué es? Pues es un proceso continuo en donde los osteoclastos, que son los que remueven el tejido óseo viejo, excavan pequeños túneles en el tejido óseo antiguo. Después llegan los osteoblastos y reconstruyen el tejido destruido. Entonces, fíjate en la imagen, vámonos a la imagen. Y entonces todo lo que miras aquí de base, ese es un hueso, ahí estamos viendo las trabéculas, hueso compacto, hueso esponjoso. Entonces, aquí donde están, los voy a pintar de rojo y luego lo voy a borrar. Observa estas estructuras moraditas. Esos son los osteoclastos. Entonces los osteoclastos llegan, cubren la zona y empiezan a raspar. Haz de cuenta que es como si fuese un bache de los que hay en la calle. Ahí está el agujero, está dañado. Llegan los osteoclastos, empiezan a limpiar. Dejan tan limpiecito que hasta le hacen un huequito al hueso y entonces llegan los osteoblastos y ponen un tendido de celulitas azules que consiste en una red de fibras de colágena reticulares que le van a formar la matriz ósea. Y luego, adentro, si tú te fijas, aquí ya está la capa que pusieron los osteoblastos, la capa azul. Abajo quedaron algunos osteocitos cubiertos por los osteoblastos y estos osteocitos adentro de la red de matriz ósea que hicieron los osteocitos van a empezar a hacer las sales minerales, hueso duro, perdón, y las fibras se van a empezar a endurecer y entonces en eso consiste la remodelación ósea. Finalmente, el hueso va a quedar como si no hubiera pasado nada, completamente corregido, remodelado y listo para su función. Eso es lo que hacen nuestras células óseas. En el ciclo completo de remodelación ósea puede ocurrir únicamente en 2 o 3 meses o puede durar mucho más, lo cual depende de en qué parte del esqueleto ocurra. Por ejemplo, en la porción distal del hueso del muslo, que es el fémur, la remodelación completa en forma normal tiene lugar cada 4 meses. En condiciones normales, la remodelación ósea tiene 2 propósitos. Número 1, renovar el tejido óseo antes de que se deteriore. Y número 2, redistribuir la matriz ósea a lo largo de las líneas de esfuerzo mecánico. Y este es el proceso por el que sanan los huesos que se lastiman. Se llama remodelación ósea. Aquí hay otra palabra. Hace rato usamos remodelación, ahora resorción. Y en la imagen estamos viendo en acción a un osteoclasto.
El osteoclasto es esa bola que está encima de ese hueco que es del hueso. Entonces, aquí lo tenemos que leer para que lo entiendas. La destrucción de la matriz ósea, pues, por los osteoclastos, se denomina resorción ósea. En este proceso, los osteoclastos se adhieren firmemente a la superficie ósea que está dañada, en el endostio o el periostio, y se van a pegar formando un sello. Fíjense cómo se pega y forma un sello. Ya nada puede entrar, lo está cubriendo. Una vez que se pega ahí como chupete, el osteoclasto va a liberar enzimas que van a digerir, se llaman enzimas lisosómicas. Digieren las proteínas y varios ácidos que están ahí en la zona sellada. Las enzimas, ¿qué van a hacer? Ellas van a deshacer las fibras de colágeno que producen los osteoblastos. Las van a digerir porque este hueso, esta zona del hueso está lastimada y entonces de alguna manera tiene que deshacer el hueso viejo. Entonces, lo tiene que deshacer de alguna manera. Entonces, la colágena la va a deshacer con enzimas. Y las sustancias inorgánicas lo va a deshacer con los ácidos que fabrica. Entonces, el osteoclasto va a formar un ambiente ácido para degradar los componentes inorgánicos y va a liberar enzimas para deshacer la colagenasa. Se llaman colagenasa y gelatinasas para deshacer la matriz ósea. Las enzimas para deshacer la matriz ósea hecha de colágena y los ácidos para degradar los componentes duros. Entonces, varios osteoclastos que trabajan en forma conjunta excavan un pequeño túnel en el hueso antiguo. Una vez efectuada la resorción de esa pequeña área del hueso, los osteoclastos la dejan, se retiran, dejan el huequito y llegan los osteoblastos a entrar en escena para reconstruir el tejido óseo en esa área. Y eso se llama resorción ósea. La resorción ósea se hace exclusivamente por el osteoclasto y la remodelación ósea se hace por los osteoblastos y por los osteocitos. Qué interesante, ¿verdad? Y nosotros que damos por hecho de que nada más comer sano y cuidarte va a mantener tu cuerpo al 100, y resulta que tenemos células que están trabajando día y noche por nosotros. A fin de lograr la homeostasis en los huesos, la actividad de resorción ósea de los osteoclastos debe estar en equilibrio con la formación de hueso por los osteoblastos. No pueden estar los osteoclastos como loquitos comiéndose al hueso, quitando partes malas, y tampoco pueden estar los osteoblastos forme y forme tejido nuevo. Solamente esto va a suceder en caso de que se necesite y el trabajo de ambos debe de estar en equilibrio. Si los osteoblastos forman demasiado tejido óseo, los huesos se vuelven anormalmente pesados y gruesos. Además, la calcificación excesiva hace que se formen protuberancias gruesas llamadas espolones. Aquí estamos viendo en la radiografía el espolón del talón, que es un pico que las personas al pisar sienten como si trajesen un clavo o una piedra. A la inversa, una pérdida muy grande de calcio o una formación inadecuada de tejido nuevo va a debilitar al tejido óseo. Para el control y crecimiento del crecimiento y de la remodelación ósea, van a participar algunas hormonas que se encuentran en circulación, así como las sustancias producidas localmente, como los esteroides sexuales que retrasan la resorción del hueso antiguo y estimulan la formación del hueso nuevo. Y hay una glándula que produce la hormona paratiroidea y la vitamina D, por separado, cada una de las dos van a regular la remodelación ósea. Así que las personas que tienen trastornos de paratiroides
para formar la paratormona o que no ingieren suficiente vitamina D, estas personas van a tener problema en la regulación ósea. Bien, este es el fin de la clase. Nos vemos en la próxima.